Los últimos 2 años, la comunidad ha hecho muchísimas teorías alrededor de un personaje, Huggy Wuggy, o también conocido como Hugo Alberto. Y es que desde su primera aparición en el capítulo 1 de Poppy Playtime nos ha llenado de dudas el saber exactamente qué fue lo que sucedió con él, pues sabemos que efectivamente logramos hacer que cayera por cientos y cientos de metros, probablemente causando su muerte. Pero varias pistas en el capítulo 2, como unos pelitos llenos de sangre cerca de una ventilación, hicieron que nos preguntásemos si este personaje realmente está desvivido y en mejor vida, o si es que hay alguna manera de que pueda aparecer de vuelta. Y aunque todos creían imposible que apareciera en el capítulo 3 de esta saga, para nuestra sorpresa, nuestro monstruo azul favorito lo hizo de una manera inédita. Conozcamos a Nightmare Huggy Wuggy, o también conocido como Hugo Alberto Insano. Bueno, ya, suficiente con el chiste. Bueno, se estarán preguntando quién es este personaje y por qué aparece en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Y eso vamos a explicarles en el video de hoy. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Luego de que Oli nos presentara todo el Playcare y además de esto perdiéramos la energía ya que Catnap rompió el generador de todo el orfanato, nos tocaría adentrarnos directamente hacia Hogar Dulce Hogar para reactivar de una vez por todas el generador de respaldo de este lugar y así poder transferir toda la energía de la máquina moviendo el gas de derecha a izquierda. Ahora que lo pienso, esta es la excusa para tener que entrar a todos los edificios en el capítulo 3. Pero bueno, lo importante acá es que apenas entremos podremos ver una gigantesca columna de humo rojo que impide nuestro paso. Ya que no poseemos la máscara de gas, para seguir tendremos que atravesar esta cortina de humo, lo que inmediata y misteriosamente hará que nuestro Grab Pack desaparezca. Y he de decir que toda esta escena sin el Grab Pack me hizo sentir indefenso. No estábamos sin el Grab Pack prácticamente desde el inicio de Poppy Playtime capítulo 1, así que esto fue un cambio tremendo para las mecánicas del capítulo, pero es más que evidente que no duraría mucho tiempo, ya que algo extraño más estaba sucediendo aquí. Mientras más caminamos, nos damos cuenta de que estamos atravesando pasillos largos y extraños, repletos de muchísimas habitaciones, casi sintiéndose irreal, ficticio, como si fuera falso. Y es ahí donde escuchamos la primera grabación. En varias partes podremos escuchar unas grabaciones de radio donde se habla de un trágico suceso. Acá se cuenta que un niño perdió la vida y fue encontrado en la finca del fundador de Playtime Co., Elliot Ludwig. No queda muy en claro el motivo del por qué se encontró ese cuerpo, pero obviamente el conseguir a un infante desvivido en tu casa no suena mucho de inocencia. Luego escuchamos otra grabación donde mencionan que una enorme batalla legal se aproxima para defender el nombre del CEO y fundador de Playtime Co., Elliot Ludwig, y se sospecha que lo sucedido pudo haber sido implantado por alguien más usando un cadáver literalmente para hacer que arrestaran al señor Ludwig. No queda muy en claro el por qué, pero es evidente que esto nos trae muy malos recuerdos sobre lo que sucede. Acá quiero hacer una pequeña pausa para recordarles el motivo por el cual nosotros estamos en esta fábrica abandonada. Y es que en el primer capítulo de Poppy Playtime, un personaje misterioso nos envía una carta mal escrita a propósito para que volvamos a visitar la fábrica 10 años después. Pero esta no es la única intención de Player para volver, ya que su mayor incentivo es saber qué fue lo que sucedió con los empleados desaparecidos. Y esto es algo de lo que voy a hablarles en otro video, que es el evento trágico del 8 de agosto de 1995, o también conocida como la Hora de la Alegría. Pero va bastante arraigado a este tema, porque en esta secuencia, que si no se dieron cuenta por el obvio hecho de que aparecen pasillos de la nada, no tenemos el Grab Pack, hay llantos, ruidos extraños y constantes mensajes de culpa, estamos dentro de una pesadilla, causada por el mismo gas que inhalamos una vez que entramos dentro de Hogar Dulce Hogar. Pero esta secuencia no está solamente por estar, nos están intentando decir algo de Player, un misterio que oculta, pues en una de las grabaciones podemos escuchar cómo literalmente uno de los radios dice lo siguiente: encuentro tu presencia intrusiva. Después de todo este tiempo regresas. Entras aquí, matas y asesinas. Saqueas y destruyes. Tu presencia fue exigida hace 10 años y no apareciste. 1995. Se suponía que debías estar aquí. ¿Por qué no estabas aquí? Te perdiste el evento, te perdiste la reunión, te perdiste la fiesta. No tienes derecho a estar aquí. 1995.
Esto haciendo referencia a que Player no se presentó el trágico día del 8 de agosto de 1995. Algo hizo que no fuera a la fábrica ese día, y acá nos recalcan la idea de que somos culpables. Entonces, ¿para qué sirve toda esta escena? Pues sirve para entender quién es realmente Nightmare Hugo Alberto. Y bueno, sí, ya se imaginaban por dónde iba la cosa. Obviamente este Hugo Alberto que nos persigue acá no es uno de verdad. Aprovechando el excelente trabajo de doblaje de Gerardo Reyero, nos habla un antiguo supervisor de la fábrica Playtime, probablemente siendo inclusive el mismísimo supervisor de Player, motivo por el cual pueden recordar exactamente todo lo que le dice y su voz. Y es que este supervisor, que al inicio empieza hablando de una manera tranquila y serena, drásticamente cambia su forma de hablar a una más agresiva y molesta, recalcando que si algún día vuelves años después, incapaz de tolerar lo que nuestra conciencia nos dice, nos está tratando de decir algo muy importante sobre nosotros. Y es que somos culpables de lo que sucedió dentro de la fábrica, y por eso nos atormenta el hecho de saber que detrás de estos experimentos gigantescos, repletos de carne, plástico y dientes, se ocultan niños inocentes que no tenían la culpa. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por dónde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles, cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico, observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste, un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. Y es que no es para menos, si bien Player no tiene una voz o un rostro al ser literalmente un dummy de los VHS, sí es un ser humano, un antiguo trabajador de esta fábrica, alguien posiblemente arrepentido o arrepentida de lo que sucedió, alguien que al ver por primera vez a Hugo Alberto persiguiéndolo por los ductos a punto de matarlo o matarla de un solo mordisco, después de ser el monstruo que veía todos los días, seguramente generó un gigantesco trauma, un trastorno de estrés postraumático basado en Huggy Wuggy. Nosotros dentro del juego tenemos un trastorno de estrés postraumático causado por el gas y nuestro primer encuentro con Hugo Alberto, porque de alguna manera estamos conscientes que detrás de ese monito azul de mercancía que quiere matarnos se esconde un niño, alguien inocente, alguien que pusimos ahí. Como dije, no queda en claro quién era este niño que quedó implantado en la finca del señor Ludwig, pero si aparece en esta secuencia de pesadilla está más que claro que se trata posiblemente del niño que dio origen a Hugo Alberto. Por eso nos persigue este recuerdo, por eso nos persigue la culpa, por eso nos persigue él, porque sabemos que fuimos nosotros, sabemos que somos los culpables de que un niño dentro del Playcare no pudiera vivir más y se convirtiera en el experimento 1170. Este Nightmare Huggy Wuggy no es nada más que un recordatorio de lo que hicimos y de lo que nos sucederá en los siguientes capítulos. Pero sé que ahora te estás preguntando, ¿qué pasó con el Hugo Alberto original si este es una pesadilla producto del gas? Pues el original no se sabe exactamente dónde carajos está. Jamás vimos en ningún momento que el experimento 1006 se llevara a su cuerpo como, alerta de spoiler, si lo hizo con Mommy Longlegs y Catnap. Así que, ¿es parte del experimento 1006? Probablemente no. Al ser este uno de los misterios más grandes de Poppy Playtime, es probable que su aparición la veamos hasta el capítulo 4 o 5. De eso no hay duda. Pero solamente queda esperar, ya que quedan muchos misterios más por resolver dentro de la fábrica Playtime. Y bueno, esta fue la teoría del video de hoy. Antes de finalizar, quiero recordarles que ya falta prácticamente nada para llegar a los 500,000 suscriptores, y si quieres apoyarme, recuerda suscribirte para que podamos llegar a esa meta y les traiga un video especial. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.